Buenísimo. Entonces, en el primer ejercicio nos dicen que un sistema de 2 ecuaciones y 3 variables no puede ser inconsistente. Entonces, ¿qué significa un sistema de 2 ecuaciones y 2 variables? Si se fijan, para relacionarlo con matrices, nosotros 2 ecuaciones significa 2 filas y 3 variables significa simplemente 3 columnas. Entonces, nos están diciendo de que si tenemos una matriz que sea de 2 cruz 3, este sistema no puede ser inconsistente. La verdad que no sé cómo darles una intuición más fácil de decir de que para que sea un sistema inconsistente tiene que haber puros ceros acá abajo y acá algo que sea distinto de 0. Eso sería inconsistente. Y si se fijan, no hay ninguna restricción del problema tal que no pueda ser así. Entonces, por ejemplo, podríamos agarrar un sistema de ecuaciones que represente la matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y esto lo igualo a algún valor distinto de 0. Y esto claramente sería inconsistente. Entonces, primero ya la intuición es que esto es falso. Podemos agarrarlo a ver cualquier contraejemplo. Tal vez uno podría, por ejemplo, acá querer de que no sean puros ceros para que no sea tan fácil el ejemplo. Pero podríamos agarrar, por ejemplo, el sistema de ecuaciones 1, 1, 1, 1, 1, 1, y que esto sea igual a 2 valores distintos. Entonces ahora, si llegamos a la forma escalonada reducida, nos queda 1, 1, 1, 0, 0, 0 de x, que tiene que ser igual a 2 y 1 menos 2, entonces me quedaría menos 1. Y si se fijan, tenemos de que un 0 es igual a menos 1, entonces también inconsistente. Sí, la verdad que hay que solo encontrar un contraejemplo. No es muy difícil el ejercicio, es simplemente agarrar y encontrar cualquier ejemplo que sirva. ¿Alguna duda con este antes de continuar? Disculpe, Ujú. ¿no se puede hacer una operación fila con una misma fila, o sea, restarle a una fila su misma fila? No, eso no, porque ahí lo que estás haciendo es básicamente eliminar una ecuación. ¿Cachás de que si a una fila le restas a sí misma, siempre te va a quedar 0 nomás? Entonces lo que estás haciendo ahí es como despreciar esa información que te da esa ecuación. No es real. Las operaciones filas, si te fijas, siempre eran del formato F, la primera fila, la segunda fila, o sea, la que le restás, y por el factor. Siempre tienen que ser estos distintos, la verdad. Si no, no sería una operación fila, no la llamaría así. Así que sí, hay que siempre tener 2 filas distintas. Gracias. No. Ok. Este era tranquilo, así que vamos al siguiente. Ok. Nos dicen que tenemos los vectores v, w y a una matriz tal que si AU es igual a 2B, 2W y AB es igual a 2W, entonces U tiene que ser igual a B. Okay. De nuevo, esto es falso. La forma de darse cuenta de que esto sea falso es que nos están diciendo de que A tiene que ser una matriz inyectiva para que esto pase, ¿cachan? Porque nos dice de un lado de que AU es lo mismo que AB. Y que esto implica de que entonces U es igual a B. Esta es la manera estándar de demostrar que una matriz sea inyectiva. También hay otras como que las filas sean LI y ese estilo de cosas. Pero claro, esta es una representación equivalente de que A es inyectiva. Sin embargo, nunca nos dicen de que A tenga que ser inyectiva. De hecho, no nos dan
nada de información de A. Entonces uno podría agarrar un A de que no sea inyectivo y simplemente ver qué pasa. Entonces, digamos que A va a ser la matriz 1, 0, 0, 0. Y elijamos W como el vector 0. Elijamos U después como el vector 0, 1 y el vector B como el vector 0, 2. Si ahora vemos, AU es lo mismo que decir 1, 0, 0, 0 por el vector 0, 1. Hacemos filas por columnas y esto nos queda el vector 0, 0, que es lo mismo que 2 veces el vector 0, no hay problema con eso. Y esto es lo mismo que 2 veces W. Entonces ya tenemos la primera parte cumplida. Esta parte de acá es exactamente esta. Y AB es lo mismo que 1, 0, 0, 0 con el vector 0, 2. Y de nuevo, filas por columnas, pero nos vuelve a quedar el vector 0, que es exactamente lo mismo que 2W. Y sin embargo, podemos notar que U es distinto de B, porque U era el vector 0, 1, mientras que B era el vector 0, 2. Entonces es falso. ¿Alguna duda con este? O sea, Profe, en estos ejercicios, mostrar este cálculo es suficiente para recibir el puntaje máximo, o hay que Sí. también tener un texto que explique algo. No, no, no. En este ejercicio en particular creo que no hay nada que haya que explicar con un texto. Me parece que así es claro. Sí, con un contraejemplo, como que con los números se note claramente que está, que está incorrecto lo que nos dijeron, es suficiente. Hay textos que tal vez hay que, o sea, hay preguntas en las que hay que explicar un poco más, que suelen ser como las de, entonces la siguiente matriz es LI, que es que el concepto de LI es un poco más conceptual, por ejemplo. Y ahí sí habría que explicar un poco más. Pero en este caso, donde todo lo que nos piden demostrar es como muy claro, que simplemente U sea igual a B, no hay que explicar por qué U al final es distinto de B, simplemente es uno lo ve. Muchas gracias. No. Aquí uno podría llegar y decir que A es igual a matriz nula. Sí, sí, no hay ninguna restricción. ¿También? Sí, también. Sí, cualquier contraejemplo que sirva. En general, siempre esos suelen ser los contraejemplos típicos, como A matriz nula, o B y U matriz nulo, digo matriz, vector nulo. Sí, sí, sí. Se puede, en general, siempre recomiendo, de hecho, usar ejemplos así de fáciles. Ya, En este gracias. caso agarré esta matriz porque quise nomás. No había ninguna restricción. disculpe, la lógica de este ejercicio es como si pasa algo, es esto otro. Entonces yo tengo que demostrar que si pasa algo, no es esto otro para dejarlo bien lógicamente hablando, ¿o no? Claro, o sea, no, no es exactamente lo mismo. Tienes que demostrar que existe algún caso en que pasa estas dos cosas y no pasa la otra. No necesariamente que en todo caso pase. O sea, esto podría pasar en algunas situaciones, pero lo que me importa es que exista algún caso en el que no pase. Ya, muchas gracias. Si vieron estas cosas deberían haberlas visto. En este ejercicio en particular no hice nada mucho, honestamente. Fue solo multiplicación de matrices. Eh, inversa debería estar después. Ah, lo del null. No sé si vieron lo del espacio nulo. Eso, creo que hay una pregunta de eso al final. Se las metí como bonus, creo. Si no me equivoco. ¿Inversas no vieron todavía? Igual las inversas no hay en esta Juntier, así que creo que no deberían tener problema. Si inversas no les metí en esta Juntier. Ok. Entonces, ¿Más? sí. ¿A qué te refieres cuando dices que la matriz es inyectiva? Inyectiva significa, es lo mismo que 1 a 1. Eso lo deberían haber visto en clases, creo. ¿Me confirman igual? No, O no lo sea, hemos lo vimos, pero visto. para funciones normales.
O sea, no para Ah, matrices, y según yo eso nos complica. ok, entonces igual no se enreden con el hecho que sea inyectiva. Lo único que, en este ejercicio, lo único que importa es demostrar lo que está en el enunciado. Es como una representación equivalente de que sea inyectiva, pero da igual, no es necesario. En todo Sí. caso, un sinónimo de que una matriz sea inyectiva es que sus columnas son LI. Entonces, cuando yo digo inyectiva, pueden pensar en columnas LI. Ya, Es lo mismo. gracias. Vale. No, para que un sistema sea consistente puede tener o una solución o infinitas soluciones. Ambas se considera consistentes. El hecho de que exista alguna solución ya se considera consistente. Si no existiese, entonces sería inconsistente. ¿Alguna última pregunta del ejercicio este? Si no, seguimos. Ok. Entonces, nos dicen de que tenemos un vector de que es solución al sistema x igual a 0. Y entonces las columnas de A son LB. Entonces, si tenemos de que este vector es solución del sistema AX igual a 0, bueno, significa de que A multiplicado por 1, 2, menos 1, 0, es lo mismo que el vector 0. Notemos de que A lo podemos reescribir como una matriz con 4 vectores de que representan ser sus columnas. Entonces voy a escribir como B1, B2, B3 y B4. La razón por la que sé que tienen que ser 4 es porque acá tenemos un vector de 4 componentes. Entonces necesariamente A tiene que tener 4 columnas. Entonces A lo voy a reescribir así. Entonces tenemos de que la multiplicación de esta matriz nueva con este vector es lo mismo que el vector nulo. Y podemos hacer filas por columnas y nos queda que B1 más 2B2 más menos B3 es igual al vector nulo. Y si se fijan, esto es exactamente, o sea, esto es una solución al sistema, esto es una solución no trivial al sistema A veces B1 más B veces B2 más C veces B3 más D veces B4 igual a 0. Es una solución no trivial a esto porque tenemos estos factores de que son distintos de 0. Acá tenemos un 1, acá tenemos un 2 y acá tenemos un menos 1. Entonces esto lo que nos dice es que el sistema de B1, B2, B3 y B4 es entonces LD. Y si se fijan, estas son exactamente las columnas de A. Entonces ahí estamos listos. Si se fijan, lo que había acá como de detalle es que a la ecuación a la que llegamos no está el B4. Pero no es necesario de que esté el B4. O sea, el D, por así decir, este de acá, terminó siendo 0, sin embargo no nos importa, porque alguno de los otros era distinto de 0. Entonces cuenta como una solución no trivial. No es relevante de que alguno de los valores haya sido 0. ¿Pasamos al siguiente? Ok. Nos dicen de que esa es la forma escalonada reducida de la matriz A. Y nos dice que tenemos que concluir que entonces AX igual a 0 tiene infinitas soluciones.
Entonces, notar que el sistema AX igual a 0 es equivalente a, o sea, nosotros si tuviésemos una matriz A como bien definida y tuviésemos este sistema, lo que haríamos sería pivotear hasta llegar a la forma reducida de A. Pero en este caso, como ya nos dan la forma reducida de A, entonces nos da igual lo mismo. Simplemente sabemos de que esto es equivalente a la forma escalonada reducida de A. Entonces tenemos el sistema de 1, 0, 0, 1, 2, 3. Este es el sistema que tenemos que resolver para saber las soluciones que tiene AX igual a 0. Y se fijan, de la tercera obtenemos de que x2 más x más 3x3 es igual a 0. Y de la primera obtenemos que x1 más 2x3 es igual a 0. Entonces podemos despejar tanto x1 como x2. Entonces, si nuestro sistema de solución lo llamamos, no, si a cualquier x que lo cumple lo llamamos x1, x2 y x3, entonces esto lo podemos reescribir como menos 2, x3, menos 3, x3 y un x3. Podemos factorizar el x3, que nos queda como variable, y nos queda el vector menos 2, menos 3 y 1. Entonces notamos que cualquier solución la podemos escribir de esta forma. Y esta forma es exactamente lo mismo que decir el generado por el vector menos 2, menos 3 y 1. Y en particular, lo que notamos es de que estos son infinitas soluciones. Un generado siempre no son infinitas soluciones porque es cualquier ponderación de lo que hay adentro. Entonces, estos son infinitas soluciones. Y ese sería el ejercicio. Uno en realidad podría haber llegado hasta acá y haber dicho con un párrafo, tengo dos pivotes y tengo una columna de que no tiene pivote. Entonces podría haber dicho, eso implica entonces de que voy a tener una variable libre en mi sistema de solución. Y por lo tanto tengo infinitas soluciones. Pero ahí tendría que escribir con el párrafo. Tendría que explicar por qué eso es así, pero también es válido. Podría simplemente haber llegado hasta acá y haber dicho tengo dos pivotes y una columna sin pivote. Disculpe, Ujú. el conjunto generado se hace con combinaciones lineales de los vectores que hay adentro, pero como aquí hay uno solo, solamente lo podemos multiplicar y no sumar con otro, ¿cierto? Sí. Gracias. Vale. Yo no cacho en dónde salió ese generado, como por qué Ok. lo escribiste. ¿Cachás de que acá nos quedó de que nuestro conjunto de solución era una variable de que en principio no tiene ninguna restricción, puede ser cualquier valor dentro de los reales? Y acá tenemos el vector de que sí está fijo. Entonces lo que podemos decir es que es lo mismo que el generado este, porque el generado este es cualquier combinación lineal de lo que hay adentro. Es decir, cualquier alfa por el vector 2, menos 3 y 1. Entonces esto es equivalente a Ah, esto. ya. Y ese es un múltiplo escalar, ¿no? El Sí, alfa menos sí, 2. tiene que ser Ya, siempre de escalar. ya, gracias. Bueno. Ok, vamos al 5.
Nos preguntan si este sistema, bueno, piden demostrar que este sistema nunca es consistente. Entonces, primero veamos, para ver más fácil como qué representa el sistema, es mejor ponerle una matriz y decir de que esto es equivalente al 1, 2, 0, 1, 3, 1, menos 1, 1, A, 1, 1, 0. Multiplicado por el vector x1, x2 y x3. Y esto tiene que ser igual al vector 1, 0, 1. Entonces, este sistema lo reescribimos como 1, 1, menos 1, 1, 2, 3, 1, 1, 0, 1, A, 0. Y del otro lado tenemos el 1, 0, 1A. Y lo que tenemos que hacer es encontrar una solución a este sistema. Entonces simplemente hacemos operación en filas hasta llegar al resultado. Entonces voy a hacer... Ahora voy a correr esto un poco. Voy a hacer 3 operaciones en filas de una, de que no se afectan entre sí, entonces es válido hacerlo. Pero vamos a hacer que la fila 1 la pasamos a la segunda, con factor de menos 1. La fila 1 la pasamos a la tercera, con factor de 1. Y la fila 1 la pasamos a la cuarta, con menos 1. De esta manera vamos a pivotear la primera columna. Entonces nos queda que la primera fila permanece igual. La segunda le estamos restando la primera. Entonces nos queda 0, 1, 1 y menos 1. A esta le sumamos la primera. 3, A y 2. Y a esta le restamos 0, menos 1, 0 y A menos 1. Okay. Y esto nos queda de nuevo. Y ya tenemos el primer pivote. Entonces seguimos pivoteando. Pero ahora le queremos que la segunda columna quede con pivote. Entonces vamos a hacer que la fila 2 a la 3 con factor de menos 3. Y la fila 2 a la 4 con factor de 1. Y esto nos queda 1, 2, 0, 1. Ok. Y acá ya podemos concluir la solución. Lo que notamos es de que en la tercera fila tenemos algo de que es potencialmente igual a 0. Esto podría potencialmente ser igual a 0. Y esto siempre es distinto de 0. Entonces, digamos de que A resulta valer 3. Si A vale 3, entonces nos quedaría un 0 es igual a 5, lo cual sería inconsistente. Igual a 5. Entonces, así concluimos de que esto tiene que ser falso. Si A es igual a 3, el sistema no se puede resolver más. Si se fijan en todo el resto de las filas, tenemos de que es distinto de 0 alguna de las variables. Y entonces eso siempre puedes encontrar una solución. Para este caso, en cambio, no. Si tienes un 0 multiplicado por cualquier variable, siempre va a ser 0, no puede ser 5. Entonces, sí. Disculpe, pero creo que la pregunta es, ¿nunca es consistente o no? ¿Puede verla bien? Nunca es consistente. Ah, ok, sí, perdón. Ok, entonces lo que podemos decir es de que nunca es consistente. Ah, no, sí, es falso, está bien. Nunca es consistente. Ok, si A es distinto de 0, entonces, digamos, tenemos de que podemos de alguna manera pivotear esto.
Si es distinto de 0, entonces lo que podríamos decir sería agarrar... Nunca es consistente. Ah, entonces no hice el ejercicio. Ok, hay que resolverlo acá. Y ese ejercicio igual me pareció difícil a mí porque en la solución que está en la hoja, A mí no cuando es- intentan solucionarlo, el A lo sacan. El A de la solución que tenemos, el A de la tercera línea desaparece nada más. Y yo también intenté ponerlo en un solucionador de ecuaciones lineales en internet y dice que es una ecuación cuadrática. O sea, cuando yo lo soluciono también me sale que A es raíz de algo. puede ser una solución esa. Puede ser que sea cuadrático. O sea, en teoría... No sé si No. puede ser, pero me refiero que es mucho más difícil de lo que yo esperaba comparado con el resto. Puede ser. Eh, Sí, yo creo que la idea de este ejercicio era darse cuenta de esto en realidad. Pero sí, no me di cuenta cuando escribí la solución, o sea, cuando hice el ejercicio de que decía nunca es consistente. Ok, lo que habría que hacer acá es entonces seguir resolviendo. Entonces agarramos de que podemos ponderar esta fila por A, digamos de que A es distinto de 3. Entonces vamos a ponderar esta fila o dividir esta. Sí, prefiero dividir. Ok, vamos a dividir la fila de A, la tercera fila por A menos 3, que sabemos que es distinto a 0, así que es válido. Y nos queda y 5 partido en A menos 3. Ok. Disculpe por interrumpir, pero no que para la multiplicación había que tener un vector de incógnitas con las mismas filas que columnas, o estoy perdido. No te entendí esa idea. Para multiplicar una fila, lo único que necesitas saber es de que, el factor por el que estás multiplicando no es 0. En este caso, como yo afirmé de que A sea distinto de 3, entonces sé que eso no es 0. Entonces está bien multiplicar una fila por 0. Hay una que me había confundido con algo, disculpe. Dame esto, ok. Ok, para que esto sea consistente, entonces necesitamos de que esta ecuación de acá, la tercera, sea igual a la de abajo. Porque si se fijan, tenemos de que los dos valen la misma variable. Entonces tenemos que 5 partido en A menos 3 tiene que ser igual a menos 2. Y claro, te queda una ecuación cuadrática. Que vamos a copiarla. Tengo una página en blanco más. Ok. Una ecuación cuadrática del estilo que A menos 2 multiplicado por A menos 3 sea igual a 5. Entonces A cuadrado menos 5A más 6 tiene que ser igual a 5. O sea, A cuadrado menos 5A más 1 es igual a 0. Y esto lo ponemos en la cuadrática. Nos da que más B más al cuadrado de 25 menos 4AC todo partido en 2A. ¿Esto lo estoy diciendo bien? Qué raro. 0. No, yo lo sé más. B cuadrado menos 4AC. Sí, está bien. Como que nos queda que sí es consistente. Qué raro. Tal vez transcribí mal el ejercicio, honestamente. Yo tengo una No, el duda de ejercicio cómo está bien salió transcribido, pero... bueno, tú. que tengo una duda de cómo salió el A en la columna de los resultados, como en la matriz ampliada, ¿Este de acá? el de abajo. ¿Este? Pero Ok, Mario, dale. cómo se llegó a que con esas operaciones fila llegara un A en la matriz ampliada, la última columna? En la última columna estaba desde el inicio, ¿cachás? Estaba acá. Ah, pensé que era cero. Ah, no Ah, sé, ya. me parece, pero no. Eso. Lo que lleva a decir es que el ejercicio está bien transcribido, pero en la solución, cuando lo solucionan, el A de la tercera fila, mi tercera columna, desaparece. Y luego ahí lo pueden solucionar y dicen que el enunciado es falso.
O sea, igual ahora igual pues sacamos que es falso, pero ¿puedo mandar el documento tal vez? No sé, es que llegamos a una solución para A en que en teoría sería consistente. Por eso, y Estas, acá sí. en las, en Sí, la eso es lo solución raro, que dice, por el grupo yo antes todos decían de que era falso. Por eso yo pensaba de que no exacto no escribí mal el ejercicio. No sé. Lo que voy a hacer es confirmar después la ayuntía como la solución de esta. Tomás, Y listo. ¿Sí? es que según yo hiciste mal las operaciones fila, porque yo lo hice y sí me dio, o sea, me dio que el enunciado era falso. Puede ser, pero ¿qué operación nunca es consistente? Sí. ¿Qué operación hice mal? Puede ser. Al principio. Al principio, ok. Ahora acá tengo. Es que yo lo que hice que en la tercera fila la resté por la primera. ¿La restaste, no la sumaste? Sí, la resté. Que Ok. según yo escribiste mal. ¿Escribí mal el coso? No sé. No sé, no sé. Mm, O Ay, no sea, sé, lo voy a yo, revisar. Que antes lo había encontrado, pero ya no lo encuentro. yo intenté sí. solucionarlo también con un sistema de ecuaciones, me sale el mismo resultado para, ¿Lo mismo? ahora estoy bien. No, entonces O yo sea, creo que sí. sí. Yo creo entonces de que llegamos bien a este resultado final. Ujú. No, lo que voy a hacer es, les voy a escribir por el Discord como la solución correcta. Creo que es esta Ujú. entonces, como la que llevamos recién ahora. Pero según yo sí decimos que es falso, porque hay veces que sí es consistente, entonces el enunciado es falso. Sí, por eso, sería falso, pero sería distinto la razón por la que es falso que la que yo pensaba. Pero sí, igual sería falso. Ah, claro, entonces por eso los oyentes siempre era falso, sí. Ok. Sí, digamos que es falso. Chao. Disculpe, ¿por qué el llegar a una solución de A implica que es consistente? Eh, Porque esto era como la restricción necesaria para que, bueno, en realidad acá nos falta un poco más de desarrollo. Lo que habría que hacer acá en realidad, para decir que esto es efectivamente una solución consistente, sería agarrar un valor de A, de estos dos, volverlo a meter en la matriz que teníamos antes y solucionar el sistema. O simplemente llegar a pivotes, no es necesario solucionarlo. Pero si llegas a pivotes, sabes de que tiene solución. Entonces acá reemplazamos ese A acá, el A que encontramos. No me acuerdo cuánto era el valor, pero llamémoslo A'. Lo reemplazamos y de ahí vamos a llegar a un sistema en donde podemos sacar todos los pivotes y esta columna de acá abajo nos debería terminar dando 0, 0, 0 y 0. Y entonces sería consistente. Y otra pregunta, ¿cómo pudo mover el A que estaba en la tercera columna a la cuarta? Lo que dije en la tercera columna de la cuarta. No te entendí eso. Aquí en la matriz de arriba ¿Sí? El que está está la en la menos tercera 3. columna de la cuarta. Sí, sí. La razón por la que pude hacer eso es porque dije que A tiene que ser distinto de menos 3. Distinto de 3. Si A sería igual a 3, entonces no puedo hacer eso porque estaría dividiendo por 0. Y eso no tiene sentido. Entonces yo dije, ok, A no va a valer 3 y voy a ver qué pasa si es que A no vale 3. Y ahí sí puedo dividir por A menos 3 porque sé que no es 0. Así que divido no. O sea que como que vio que era eso era como una ecuación, entonces dividió ambos lados. Sí, sí, sí. Al final matrices Muchas son gracias. ecuaciones. Puedes dividir a ambos lados sin ningún problema. Muchas gracias. De nada. Ok. Buenísimo. Entonces vamos al siguiente. Estos son los bonus. Ok. Estos bonus los saqué de la interrogación que hubo en el verano. Recomiendo que hagan esa interrogación porque esa interrogación resulta que la diseñó la misma profe que va a desarrollar la interrogación para ustedes. Entonces es probable de que, no, los ejercicios no se van a repetir, pero es probable que los ejercicios tengan como la misma onda. Les voy a subir esa interrogación al Drive porque creo que no la tengo arriba. Y recomiendo que la hagan. Este ejercicio lo saqué de ahí. Entonces, si es una matriz de 3 cruz 4, entonces A no puede ser inyectiva. Lo que notamos es de que si A es una matriz de 3 cruz 4, lo podemos escribir como una cosa así.
A, B, C. No, no quiero escribirla. Ok. Entonces, si queremos ver la forma escalonada reducida. Ah, y ustedes no vieron inyectiva, me dicen. Esto no le va a servir entonces. Ok, inyectiva, vamos a cambiar el significado de inyectiva a columnas LI. Es exactamente lo mismo, pero todavía no lo he dado. Si vemos la forma escalonada reducida de A, entonces esto nos debería quedar como máximo 3 pivotes. No podemos tener más de 3 pivotes porque solo tenemos 3 filas. Entonces solo tenemos 3 pivotes como máximo. Entonces necesariamente vamos a tener una columna sin pivote. Y esto lo que nos dice es de que las columnas son necesariamente LE. Entonces, por lo tanto, esto tiene que ser verdadero. Y ahora tenemos que explicar de que, como tenemos una columna sin pivote, las columnas son LE. Y sí. No vieron inyectiva, así que mala mía por meterles este ejercicio. Pero sí es lo mismo que decir que las columnas son LE. Disculpe, pero las columnas son linealmente dependientes porque va a haber una variable libre, entonces va a expresarse en función de eso, por eso es LD, ¿o no? O sea, es LD porque, claro, acá yo podría agarrar... ¿vieron esa expresión equivalente de que la cantidad de pivotes tiene que ser... o sea, tienes que tener la misma cantidad de pivotes que columnas para que sea ley? Sí. Sí, Sí, lo mismo, pero no me es acuerdo. eso. No me acuerdo la demostración exacta de cómo continuar de eso. Pero básicamente, si no tenés la misma cantidad de pivotes de que columnas, entonces es LD. ¿Cómo encontrar, por ejemplo, cómo encontrar la solución LD a esto? O sea, una solución no trivial. A ver, déjame pensar en realidad. ¿Cómo lo haría? Bueno, lo que se puede hacer es simplemente, claro, igualar este sistema, el A, e encontrar el sistema X igual a 0. Y ahí encontrar como el vector generado de que te completa. Y ahí puedes decir entonces ese vector generado es una solución no trivial al sistema X igual a 0 y listo. Ahí encontrarías como la forma formal de decir de que es LD. Pero O sea, claro, pero como yo no... puedo llegar, ¿Cómo? entonces yo puedo llegar y decir que por el teorema, si hay más, Sí, o sea, más columnas que fila, es como linealmente dependiente. sí, no hay problema. Ahí no sé si el profesor ya les mostró como un... No, si no vieron inyectiva todavía no. Pero eventualmente el profesor les va a mostrar una especie de... Bueno, en mis tiempos lo llamamos como los 10 mandamientos de lineal, que eran como todas expresiones equivalentes de decir columnas LI o columnas LD. Y era como inyectiva, columnas LI, pivotes igual que columnas. Y hay como muchas formas de decir lo mismo. Entonces cualquiera de mostrar de esas formas es equivalente al resto. En el libro ya eso debería estar eventualmente. Muchas De hecho, gracias. te los recomiendo para la interrogación de que lo revisen. Si lo encuentro, les mando. En el libro ya... Sí, al final de la unidad debería estar. Eso. Ah, preguntaban si tampoco puede ser 2 en el ejercicio este. Sí puede ser 2, no hay problema que haya... Esto no genera problemas. Esto da igual si A es 2, porque tendríamos, por así decir, una variable, x3 igual a 0. Y x3 es igual a 0 es una solución, no hay problema. El único problema es cuando tenemos que son todos ceros en la
en las variables, en el lado de la izquierda. Si tenemos ceros en el lado de la izquierda, eso sí nos genera problemas. Tener ceros en el lado de la derecha no genera problemas. No hay ninguna restricción con eso. Entonces, y el último ejercicio que tenemos es que si A es... Ah, y tampoco vieron null. Ok. Sí, no, mala mía. Ok, el null de una matriz es lo mismo que decir... voy a definirlo mejor. Null de una matriz son los X tal que AX sea igual a 0. Entonces, el espacio nulo de una matriz son los X que cumple esta ecuación de acá. Entonces, nos están diciendo básicamente que esto cumple esta ecuación de atrás. O sea que tenemos que demostrar que A multiplicado por U menos el vector 1, 1 tiene que ser igual a 0. Eso es lo que tenemos que demostrar. Uy, qué feo que me quedo. Ok. Entonces, teniendo en cuenta que eso es lo que tenemos que demostrar, lo que podemos ver es el enunciado primero. Ok, y nos dicen de que la suma de las columnas de A es igual a AU. Si se acuerdan de la ayudantía anterior, creo que era, que la suma de las columnas de A la puedes escribir simplemente como A y la cantidad de columnas que tiene, un vector con 1K. En este caso sabemos que tiene dos columnas porque es de 4 cruz 2. Entonces, esto es lo mismo de que la suma de las columnas. Y nos dicen que esto es igual a AU. Entonces tenemos que A1, 1 es lo mismo que A. Entonces podemos pasar todo a la derecha. Y nos queda que AU menos A1, 1 es igual a 0. Entonces podemos factorizar A. Y nos queda que U menos 1, 1 es igual a 0. Y por lo tanto, U menos 1, 1 pertenece al null de A. Si no vieron el espacio nulo, así que todavía está bien si no entienden esto. De hecho, ni siquiera se compliquen si es que no les entra por la interrogación. Les diría que quédense con los 5 primeros ejercicios. Pensé que les entraba los últimos 2 que dejé como bonus, pero parece que no. Si tienen alguna duda con estos 2 ejercicios o con algún anterior, me pueden decir. Pero, sí. Yo tengo una duda con respecto al ejercicio que vimos con la A, donde dio la cuadrática. Sí, Em, ¿Quién me dice que haya... aquí es que tengo mucho zoom, entonces no veo bien la ecuación. ¿Puede irse a la matriz? Disculpe. a la matriz, ok. Ahí, en la matriz de abajo, porque como hay abajo, al fondo, hay una fila también, entonces eso quiere decir que x3 por a menos 3 igual a 5 y x3 por 1 igual a menos 2, ¿cierto? Espera, x3 por... Sí, sí, sí. ¿Y eso implica algo especial? O sea, abajo tiene que ser siempre 0 o tiene que darme lo mismo para que sea consistente. Claro, tienen que darte lo mismo. Da igual qué valor te dé, por eso puse la ecuación de abajo. Tienen que darte exactamente lo mismo para que sea consistente. La forma como más legal de, o sea, de llegar a esto sería que, por ejemplo, podríamos restar la fila 2 con la fila, no, la fila 3 con la fila 4. La fila 4. Y ahí se eliminaría este valor de acá, ¿cachai? Y esto te quedaría con una resta, y para que sea consistente, como acá tenemos puros ceros, acá también tiene que ser 0. Entonces sería lo mismo que decir que A menos 2 menos 5A menos 3 tiene que ser 0. Y es la misma ecuación que tenemos. Muchas gracias. No. Pero ahí tampoco puede ser 2, ¿o no? Sí, sí puede ser 2. No hay problema con que sea 2. Pero si es 2 significa que x3 es 0 que x3 y es en la 0. fila 3, si... Ah, ok. Sí. Ok, no puede ser 2, pero no es que no pueda ser 2 por el hecho de que
por el hecho de que tenemos como esta columna acá, ¿cachás? No puede ser 2 por el hecho de que los únicos resultados posibles eran los que llegamos al final, que no son 2. Pero no es que no puede ser 2, o sea, no puede ser 2, pero tampoco puede ser 3, tampoco puede ser 4, tampoco puede ser 5, ¿cachás? No es que haya alguna relación especial entre que acá justo el 2 lo haga 0 y que no puede hacer. Ya, dale, gracias. No. Y eso. Voy a dejar de grabar para que en la grabación quede la solución hasta acá.